Domingo 20 de marzo, domingo tercero de Cuaresma. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, una de las palabras e ideas que más resuenan y utilizamos en este tiempo de Cuaresma es conversión. Pero debemos tener el cuidado de que, por utilizarla tanto, no vaya a perder el sentido y la fuerza que tiene esta palabra. Por eso, en este tercer domingo de Cuaresma, dejemos que resuene con toda su fuerza en lo más profundo de nuestro corazón el llamado que el mismo Jesús nos hace en el Evangelio de hoy. Efectivamente, en el centro del Evangelio de hoy resuenan las palabras de Jesús: si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. De entrada, pareciera que esas palabras tienen un tono de amenaza, pero en realidad lo que Jesús está haciendo es una advertencia seria o un llamado a que nos demos cuenta de la necesidad urgente de conversión. Pero, ¿qué debemos entender por conversión? Convertirse no equivale a hacer una confesión general, aunque esto pueda ser bueno, ni debe confundirse con el esfuerzo por corregir algún defecto o pecado concreto, o ponernos en orden con nuestras obligaciones como cristianos, quizá un poco debilitadas. La palabra conversión, metanoia, en sentido bíblico, significa un cambio de mentalidad. Hace referencia a un giro, a una transformación personal, a un vuelco en nuestra vida. Convertirse es transformarse, ser transformado por Dios en otro diferente. Es una urgente llamada a ser distintos y a dar al Señor los frutos que quisiera encontrar en cada uno de nosotros y en la comunidad cristiana y eclesial. El mandato de Jesús: conviértanse porque el reino de Dios está cerca, no implica necesariamente que lo que hagamos sea malo, despreciable o negativo, sino que no debemos estancarnos allí. Conversión es vuelta permanente a Dios en el judaísmo, y en cristianismo es volverse a donde Dios está vivo, el prójimo. Siempre hay espacio para mejorar nuestro aporte a la construcción del reinado de Dios. Conversión no es algo que ocurra en un momento y allí termina, sino que implica avanzar en un proyecto siempre inacabado. Es ir del mal a bien, en algunos casos, de bien a mejor y de mejor a óptimo, sin agotar el camino.
La conversión comienza con abrirnos a una auténtica experiencia de Dios que siempre nos resulta novedosa y nos introduce en el conocimiento de su misterio para cambiar la imagen que tenemos de Él. Eso es precisamente lo que ocurre en el Evangelio. Jesús utiliza dos acontecimientos que han ocurrido para llamar a un cambio de mentalidad. La escena que introduce las palabras de Jesús presenta a unas personas que le comentan el caso de unos judíos, cuya sangre Pilato mezcló con la de sus sacrificios romanos. Evidentemente, el hecho conmociona por su crueldad e impiedad, pero Jesús interroga al público enfatizando en la no culpabilidad de aquellos galileos. Muchas veces, ante acontecimientos dolorosos y de desgracias, tenemos la tentación de buscar la justificación en los posibles pecados personales e interpretar aquello como un castigo divino. Mucha gente dice, ¿qué habré hecho, Dios mío? ¿O por qué Dios nos mandó esto? Seguidamente, el mismo Jesús recuerda otro acontecimiento, un accidente ocurrido en las murallas de Jerusalén. Nuevamente, interpela al público sobre la no culpabilidad de los desgraciados. Está queriendo decir claramente que fue un accidente, que no fue producto de una culpa o un castigo divino. Jesús quiere corregir una imagen distorsionada de Dios que tenían los judíos. Dios castiga con desgracia los pecados de sus hijos. Para enfatizar el llamado a la conversión y corregir esa imagen distorsionada de Dios, Jesús les propone la parábola de la higuera estéril. Con ella muestra la paciencia que Dios nos tiene, las oportunidades que nos da para que demos frutos. En esta parábola se refleja con claridad cómo es a veces nuestra vida cristiana. Solo tiene hojas, apariencias, superficialidad, pero no hay frutos. Sin embargo, Dios sigue cuidando de nosotros, esperando, dándonos un año más. Dios sigue esperando que demos frutos de buenas obras. Que Dios les bendiga y les proteja.